tardes. Desde el ISEPSI, el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, le queremos dar la bienvenida a este foro virtual denominado Creando. Desde esta iniciativa colectiva y nacional, lo que deseamos es poder sintetizar el conocimiento científico, los saberes populares y la realidad de nuestro territorio desde una perspectiva crítica y federal para que se encuentren todas las voces más allá de los límites del espacio. Para dar inicio a este foro y el primer conversatorio denominado Emergencia Ni Una Menos por una vida libre de violencia y más la ley Micaela, estamos presentes junto a dos compañeras y referentes del feminismo, a lo que agradecemos por su participación y a la que presentamos. En esta ocasión tenemos a Gabriela Sosa, que es la directora ejecutiva de la Mesa Federal de Mumalá y presidenta de la Fundación Claves, y a Yanina Muñoz, que es licenciada en Trabajo Social y referente de Mumalá de la provincia de Tucumán. Para dar inicio, muchas gracias por participar. Queríamos conversar con las compañeras sobre a Gaby le queríamos preguntar, en este contexto de aislamiento preventivo y obligatorio, queríamos saber cómo vienen trabajando Mumalá en cuanto a las medidas concretas que se pensaron y que se presentaron para abordar la violencia machista en el marco de la emergencia Ni Una Menos. Y bueno, quería que nos vayas contando cuáles son esas propuestas y cómo vienen trabajando desde el observatorio. Y con Yani queríamos que nos relate cuáles fueron las repercusiones que tuvo la provincia de Tucumán en cuanto a la adhesión de la ley Micaela, la ley 27.499. Muchas gracias y las escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Todo espacio que en este contexto de aislamiento contribuya a seguir pensando, y más aún de manera federal, cómo queremos el futuro de nuestro país es muy valioso. Y en el caso de las Mumalá y de estos activismos feministas en la Argentina, nosotras venimos ya hace unos años trabajando en este pedido de emergencia, de declaración de emergencia, que le llamamos Ni Una Menos, como homenaje también a este movimiento social que nació en el 2015 a raíz de un femicidio de acá de nuestra provincia, la provincia de Santa Fe. Y esta emergencia de Ni Una Menos, y lo menciono porque el año pasado hicimos un informe de los 10 años, de los últimos 10 años y los números que arrojó nuestro observatorio, y se fortalece esta idea de emergencia Ni Una Menos cuando contamos 2.749 femicidios en estos 10 años. Y si tenemos que contar los femicidios que registra nuestro observatorio, Mujeres, Disidencias y Derechos, a fecha de hoy, solo este año, contamos con 122 femicidios en la Argentina, de los cuales 59 fueron a partir de estas primeras medidas que se tomaron en el marco del aislamiento, ¿no? Es decir, ¿por qué lo mencionamos particularmente? Porque muchas mujeres que sufren violencia de género hoy se encuentran aisladas justamente con su agresor, y no solo mujeres adultas, sino que niñas y adolescentes víctimas de abusos y de distintos tipos de violencias también están en un contexto de aislamiento junto con su agresor, lo que hace que sea necesario, a la par de este pedido más general que hacemos de la declaración de emergencia, esta particularidad del aislamiento. Por un lado, nosotros también les contamos a todos quienes puedan estar viendo que pedimos el año pasado, presentamos un proyecto de ley que incluía varios puntos. La declaración de emergencia justamente la buscamos para que el Estado pueda reforzar y fortalecer las políticas hacia las mujeres, particularmente en la prevención y en la asistencia cuando atraviesan una situación de violencia machista. Y esos pedidos tienen que ver en la urgencia con algunas cuestiones que observamos problemáticas y que se agudizan justamente en esta situación que no solo es de crisis sanitaria en términos amplios,
sino que también es una situación de crisis económica, de crisis productiva, y que todos esos son condimentos que complejizan aún más la situación de las mujeres, por lo tanto, siguen una y otra vez fortaleciendo esta idea de declaración de emergencia. Y cuando hablamos de cuáles son esas propuestas y por qué las mencionamos particularmente en la emergencia, tiene que ver con algunos aspectos que creemos que deben mejorarse sustancialmente. En líneas bien generales, necesitamos que las políticas sean rápidas, sean efectivas, sean accesibles. Es decir, que uno de los planteos tiene que ver con que para usar, por ejemplo, para llamar al teléfono 144 o para usar una aplicación del celular, simplemente hace falta recursos. Y lo digo simplemente porque es un pedido bien concreto que hacemos en esta declaración de emergencia, que son los recursos económicos para aquellas mujeres que sufren violencia de género, pero también aquellas mujeres que están en un contexto de vulnerabilidad social atravesadas por otras violencias. Por lo tanto, eso es un pedido bien concreto que hacemos en el marco de esta declaración general de emergencia Ni Una Menos, también junto a un acompañamiento económico para los familiares de víctimas de femicidios. En todas las provincias hemos acompañado situaciones y a familiares que tienen un contexto de muchísima vulnerabilidad y donde lo que más se necesita en un momento de urgencia cuando sucede el femicidio, muchas veces si no lo provee el Estado, es muy difícil que una familia pueda sortearlo y pueda contenerlo. Por lo tanto, estas dos cuestiones bien puntuales, de asistencia económica a las víctimas de violencia, de asistencia económica a mujeres en situación de vulnerabilidad, de asistencia económica a familiares de víctimas de femicidios, son algunas de las propuestas. Y también porque hacemos una mirada crítica de todo el proceso y de esa ruta que transitan las mujeres cuando son víctimas de violencias, de que la justicia pueda generar iniciativas que permitan el acceso a la denuncia de manera rápida, que permitan el acceso a las sanciones, que permitan el acceso a las medidas de protección. Y cuando digo esto es porque no en todas las provincias hoy podemos contar con un teléfono, con un mail para hacer denuncias, con algún mecanismo digital que aún con las limitaciones que tienen muchas mujeres de no poder acceder a estas plataformas, claramente es un aporte para aquellas que sí pueden comunicarse o por los familiares que puedan estar acompañando o para las organizaciones que puedan estar acompañando. Esto no solamente es un pedido de herramientas digitales para el acceso a la denuncia o a las medidas o a las sanciones, sino que se enmarca más general porque tiene a la justicia con muchísimas dificultades y con muchísimas sanciones que distan mucho, paradójicamente, de protegernos y permitirnos el derecho al acceso justamente a la justicia, ¿no? Ahí encontramos un nudo problemático sobre el que hay que seguir trabajando. Y también lo vinculo con una situación que se manifiesta en términos nacionales, que es la ausencia de un protocolo único que todas conozcamos, de cómo deberían trabajar las fuerzas de seguridad, de cómo deberían atender las fuerzas de seguridad cuando se manifiesta una situación de violencia, que quizás se manejan con un protocolo en una provincia, con otro protocolo en otra provincia, pero lo que seguramente sucede es que las mujeres que necesitamos hacer uso de esas fuerzas de seguridad para nuestra protección, no estamos conociendo cuál es la indicación, estas medidas concretas, estas acciones que deben llevarse adelante cuando nos atraviesa una situación de violencia. Por lo tanto, la asistencia económica, que la justicia tenga mecanismos accesibles en este contexto de aislamiento y un protocolo único de las fuerzas de seguridad son tres medidas básicas que nosotras consideramos
en este contexto de aislamiento, y a lo que le sumo también un planteo que hacemos de las Mumala, que el organismo que hoy diseña y lleva adelante las políticas nacionales para el abordaje de las violencias machistas, convoque a las organizaciones de manera amplia y plural, que nos contemple, que nos escuche, no solo a nosotras, sino a la diversísima presencia de activismos feministas en toda la Argentina, que no solo somos las que hoy estamos en el territorio acompañando a las mujeres que atraviesan estas situaciones, sino que hemos sido quienes pusimos en la agenda pública el reclamo por legislaciones vinculadas a la violencia machista, y que tenemos muchísimo para aportar porque esa es la tarea que hacemos cotidianamente hace muchísimos años. Y por último, para ya permitirle a mi compañera, que la verdad que es un orgullo compartir este encuentro con Yani, la ley Micaela, lograda hace poquitos días en Tucumán, es, digamos, de alguna manera una de aquellas herramientas valiosísimas que el Estado debe incorporar para ni más ni menos que atendernos de manera respetuosa y acorde a la legislación y a los derechos que tenemos en la Constitución, en las leyes nacionales. Esa es una experiencia muy interesante que seguramente Yani va a poder comentar con detalle, pero repito que es uno también de los pedidos de esta implementación. En el caso de Tucumán, la aprobación, pero la implementación en el orden nacional de esta ley que también hemos conquistado desde el movimiento de mujeres. Bueno, también saludarlas, compartir también este espacio con vos, Gaby, es realmente un orgullo, ¿no? También la militancia del día a día. La verdad que, bueno, celebrar este espacio, como decía Gaby al principio también, poder transmitirle por ahí parte de lo que hacemos y de lo que venimos reclamando desde el movimiento de mujeres, principalmente desde nuestra organización, desde Mumalá. Recientemente nosotras con un contexto acá en Tucumán de bastante movimiento, primero comenzando por qué es esta ley, ¿no? La ley Micaela, que es la ley nacional que tiene el número 27.499, que lleva el nombre de Micaela García por su femicidio, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres a todas aquellas personas que son integrantes del Estado en todos sus niveles y en todas sus jerarquías, ¿no? Tanto en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La verdad que para nosotras es una ley fundamental, una herramienta fundamental en realidad en el abordaje y en la prevención de la violencia en todas sus formas contra las mujeres, ¿no? Recordemos que el contexto que tuvimos acá en Tucumán, Tucumán es la última provincia que adhirió a esta ley, no sin menores debates, que enseguida vamos a poder, o voy a poder explicar un poco el escenario. Bueno, la ley es la ley más conocida como Micaela García. Micaela García era una joven que era militante social y política, una defensora de los derechos de las mujeres, que fue asesinada y violada, fue desaparecida, en realidad estuvo desaparecida desde el 1 de abril del 2017 y su cuerpo fue hallado el 8 de abril del 2017 con signos de haber sido violada y asesinada. Esta ley lleva su nombre porque, bien lo dicen sus padres, es que expresaron una carta abierta para Tucumán en este contexto que se daba de debates, porque a Micaela también, de alguna manera, la mató este femicida que tenía 2 condenas por violación y un sinfín de innumerables informes desfavorables para sus salidas, pero un juez que no vio todas esas cuestiones dio su visto bueno para la prisión condicional, ¿no? De ahí partimos desde la perspectiva de género, y su padre lo explica, sus padres lo explican en esta carta, que ahí falla el Estado en su conjunto, ¿no? Porque ellos también denunciaron con anterioridad en la desaparición de Micaela. Bueno, la verdad que esta ley ha puesto
en debate varias cosas acá en Tucumán, en un contexto que es la primera ley que se aprueba con perspectiva de género en nuestra provincia, ¿no? Y eso sí ha generado debates previos en las semanas anteriores a la sesión fue el jueves pasado, el jueves 21 de mayo, una sesión muy esperada desde que nosotras supimos que en realidad que teníamos una posibilidad de poder pedir la adhesión, que fue de la mano de un compañero nuestro, que es Federico Mazo, que compuso dentro de esta nueva composición de la gestión que asumía la legislatura, fue el primero que presentó un proyecto de adhesión a la ley Micaela, fue el primero, y de ahí empezamos a impulsar este debate, ¿no? Cuando se dio a conocer que estaría dentro de las posibilidades de ser tratada en la sesión, realmente salieron algunos sectores más conservadores a plantear en realidad no la adhesión a esta ley, sino la propuesta de una creación de una ley provincial, que estableciera así la capacitación, como lo establece la ley Micaela, pero que sea en competencias provinciales con otro tipo de contenidos, que no sea desde la perspectiva de género, sino que sea de violencia familiar, violencia contra las mujeres. En realidad, para nosotros lo que escondían estos otros proyectos era la necesidad de discutir justamente cuál era la perspectiva de género, y para nosotros escondían restricción de derechos, ¿no? Claramente ya garantizados en esta ley nacional que a la cual ya estaban adheridas todas las provincias de nuestro país. Entonces, no solamente nos preocupó la adhesión, no solo nos preocupó la presentación de estos proyectos, sino los argumentos con los que salieron a defender estos proyectos provinciales, porque fueron dos por lo menos que se conocieron, aunque hubo entre presentaciones y después que se retiraron varios otros, por lo menos hasta la semana previa a la sesión, perdón, salieron con argumentos que para nosotros a la sociedad confunden de alguna manera, de una manera muy tendenciosa e intencional y hasta peligrosa para el marco de los derechos que establecen nuestros tratados internacionales y lo que establece la misma ley Micaela, como otras leyes como la ley 26485 de protección integral. Estos argumentos iban desde plantear una protección seria y real, ¿no? Que fue una de las autoras del bloque de Fuerza Republicana. Fuerza Republicana es el partido de Ricardo Bussi, acá en Tucumán, que para nosotros es lo más conservador, ¿no? Planteando justamente estos argumentos de la protección seria y real hacia las mujeres, como si la ley Micaela no la planteara, o todas las otras leyes que hay en la Argentina no la plantearan, ¿no? Entonces eso nos pareció realmente preocupante, y fue cuando nosotras decidimos tomar también protagonismo, si bien ya lo veníamos haciendo y veníamos insistiendo en la necesidad de la adhesión de la provincia a esta ley, decidimos salir con mucha más fuerza. Entonces fue así que coordinamos con parte de la legislatura, de la mano de Federico, una reunión con distintos sectores dentro de lo que fue la Cámara, con organizaciones de mujeres y organizaciones de derechos humanos también, para poder así llevar nuestros fundamentos de por qué la ley era necesaria en Tucumán, ¿no? Lo que sí tuvimos fue una buena recepción de parte de la legislatura, un fuerte protagonismo de este compañero, defendiendo lo que fue la adhesión a la ley nacional. Ese mismo día que nosotros nos reuníamos, que fue una semana antes de la sesión, se conocían los dichos que fueron de público conocimiento en todo el país del legislador Ricardo Bussi, que salió a decir que no conocía mujer que haya sido asesinada por el simple hecho de serlo, ¿no? Eso realmente fue el detonante de una situación que para nosotras sí causó mucha preocupación, no solamente en el movimiento de mujeres, sino también en todos los otros sectores, como el sector del Ejecutivo o hasta el mismo Legislativo, ¿no? Hasta la semana previa sí hubo una fuerte interna entre
en la misma legislatura. Recordemos que tenemos una legislatura que está compuesta, o por lo menos se ha declarado en la composición anterior como una legislatura provida. Entonces sí tuvimos muchas presiones de otros sectores y también disputa política por lo que significaba esta adhesión, digamos, ¿no? Por eso para nosotras termina siendo una jornada realmente histórica para Tucumán, no solamente porque completamos el país con la adhesión de la ley Micaela, sino por lo que significa para nosotros en la ampliación de derechos, y que esta legislatura se abre a una posibilidad de poder incorporar la perspectiva de género desde ese lugar, ¿no? Desde la misma legislatura. Así que para nosotros significó esto, un paso importante. Tener ley Micaela en Tucumán fue completar el país, y además también reivindicar todo lo que significa la lucha contra la violencia en Tucumán y en el país, ¿no? Ya que tenemos, como bien Gaby lo explicaba, una víctima de femicidio cada 28 horas, ¿no? Poder visibilizar eso, pero también haber dado esta discusión de la perspectiva de género, porque también necesitamos abordar las violencias desde el Estado, las que se ejercen desde el Estado, no solamente contra las mujeres, sino también contra la diversidad y contra la disidencia. Y eso sí es un paso importante en el contexto que vivimos en Tucumán y en el país, ¿no? Para cerrar, me gustaría que tengan unos minutos más para que puedan considerar algo que quieran decir, así que les doy la palabra y el espacio. Bueno, gracias. Lo que quería agregar es que nosotras también, como parte del trabajo militante que venimos llevando adelante en todo el país, hemos incluido en nuestro observatorio y también en nuestra militancia a las identidades disidentes. Es decir, hoy podemos decir con mucho orgullo que los compañeros de Libres y Diverses están trabajando también en el registro de datos de violencias hacia el colectivo LGTBIQ+, y que eso nos da en este año solamente un registro de 68 ataques por justamente pertenecer a una identidad sexual no hegemónica, y que de esa cantidad de ataques de odio hubo 26 travesticidios sociales y 2 travesticidios por la condición de género. Y cuando digo esto, digo lo importante que es también desde el Estado contar con políticas que incluyan a la diversidad sexual. Nosotras lo hacemos en una consideración propia, que es la construcción de un feminismo popular, de un feminismo federal y de un feminismo disidente, pero más que nunca es necesario que el Estado incluya al colectivo LGBTI en sus políticas, que piense focalizadamente en las necesidades de que quien creemos nosotras también está en una compleja situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, ya no es solo esta emergencia ni una menos, sino que también planteamos la emergencia LGTBIQ+. Así que con eso agradezco poder haber participado de este encuentro. Y yo por ahí agregar lo importante que para nosotras significó esta lucha en particular en Tucumán, que fue con el acompañamiento de las compañeras a nivel nacional también, y que fue importante no solo para visibilizar lo que nosotras ya venimos trabajando, que es el femicidio y esta vida que se arrebata, la violencia machista, sino un paso importante en lo que es la ampliación de derechos en el Estado y la visibilización que cobran estas, como bien decía Gaby, las disidencias en este contexto, ¿no? Y más en una provincia como lo es Tucumán, que tiene casos muy simbólicos de femicidios, de travesticidios, como fueron el caso de Ayelen Gómez, por ejemplo, el caso de Gala Perea. Hoy se cumplió un año de Gala Perea. La verdad que visibilizar estas violencias es poder reconocer esa realidad y es poder
dar un paso en la ampliación de esos derechos para hablar de que todos somos iguales. Hay que poder reconocer estas realidades. Entonces, hoy más que nunca hacemos nuestras las banderas por las que soñaba Micaela García. Queremos una sociedad igualitaria y justa y donde los derechos sean reconocidos para todos, ¿no? Bien, muchísimas gracias, compañeras, por el intercambio de ideas, y la verdad, como venía diciendo Gaby, que en cuanto a la declaración de la emergencia Ni Una Menos, la importancia que tiene y la inmediatez que se necesita para abordar eso, abordar la problemática de la violencia, y también la importancia que decía Yani de contar con una adhesión como la que fue en Tucumán, siendo la última provincia del país para que se adhiera todo el país a la adhesión de la ley Micaela. Ha sido, como lo decías vos, Yani, un hecho histórico para nuestro país contar con la adhesión en Tucumán, más allá de las disonancias y de las repercusiones que tuvo, gracias a la lucha feminista, gracias a la lucha de las compañeras y compañeros, se pudo lograr. Así que bueno, le agradezco mucho que hayan sido parte de este primer conversatorio, al que lo denominamos Emergencia Ni Una Menos, y más la ley Micaela. Les agradezco que hayan participado y hoy seguramente será la iniciativa para tener otros debates o otros intercambios, así que muchas gracias por estar.